Bien, polinomio de Newton a través de las diferencias finitas hacia adelante. Lo vamos a representar con este símbolo. Entonces, cuando nosotros tengamos datos para poder crear nuestro polinomio en términos, el inicial será x0, el siguiente será x1, el siguiente será x2, y así sucesivamente. Aquí tendré f de x0, aquí tendré f de x1, aquí tendré f de x2, y así sucesivamente. Entonces, cuando el espacio que existe entre x0 y x1 es h, entre x1 y x2 también va a ser h, y así sucesivamente vamos a tener términos en h, entonces los intervalos son iguales. En este caso podemos usar el polinomio de Newton a través de las diferencias finitas hacia adelante. Bien, entonces quiere decir que entre el punto xy más 1 hasta el punto xy vamos a tener una diferencia de h. Y eso es lo que nos vamos a hacer en este momento. Vamos entonces a expresar nuestro polinomio de Newton que ya teníamos en diferencias divididas en términos de S y de H. Bueno, de H ya en este momento sabemos dónde está la H. Ahora lo que necesitamos saber es de dónde sale la S. Bien, entonces, por ejemplo, si yo digo que los espacios de intervalos entre x0, x1, entre x1, hasta etcétera, etcétera, es h, entonces yo puedo considerar lo siguiente. Yo puedo decir que, por ejemplo, entre x1 menos x0, efectivamente voy a tener h. Eso quiere decir, por ejemplo, si esta es una recta y tengo aquí x0 hasta x1, efectivamente esto va a ser h. Y si tengo el siguiente punto, x2 menos x0, x2 estará por aquí, entonces también este es h, ¿no es cierto? Entonces desde x0 hasta x2 yo tendré 2h. Entre x3 hasta x0 obviamente voy a tener 3h. Es decir, si aquí tengo x3, entonces esto será 3h y así sucesivamente. Entonces yo puedo generalizar y decir que tengo x de y menos x de 0 va a ser igual a h. Entonces ustedes pueden observar que aquí parto de 1, parto de 2 hasta y. Entonces ese término y, que sería la iteración, desde el punto donde nos encontremos, yo voy a decirle que este sea y, ese, que va desde 1, va desde 2 hasta y. Entonces con esto yo puedo generalizar y decir que cualquier valor de x que necesite, yo lo puedo encontrar desde el punto inicial más SH, donde S va a ir desde 1 hasta I. Entonces con esta formulita, con esta ecuación, yo puedo ir a tener que calcular los términos del polinomio de Newton en diferencias divididas. Ustedes recordarán que tendría x menos x0, x menos x1, x menos x2, dependiendo del grado del polinomio. Entonces, si a esta expresión yo le voy a restar por ambos lados xy, siendo y que esté entre menos n, entre n y 0, entonces yo puedo aquí restar esto por ambos lados y vamos a ver lo que pasa. Si yo aquí resto por ambos lados xy, entonces tendría x menos xy igual a x0 menos xy más sh. Entonces, este término x0 menos xy está aquí, como ustedes pueden verlo, está aquí. Pero aquí está con signo cambiado. Eso quiere decir entonces que este de aquí me va a dar igual a x menos xy. Este término va a ser igual a menos ih más sh. Sacando factor común, entonces aquí tendría que esto es igual a h
que multiplica a s menos y. Este sería el factor común. Entonces tendría que x menos xy. Entonces con este término yo voy a tratar de encontrar los términos que necesito para poder reemplazarlos en el polinomio de Newton de diferencias divididas. Entonces, partamos de nuestra equivalencia. Yo decía que x menos xy era igual a h por s menos y. Entonces, si y es igual a 0, por ejemplo, entonces tendría x menos x0 igual a hs, porque aquí sería 0, entonces solamente me quedaría hs. Si y es igual a 1, entonces tendría x menos x1, esto me daría igual a h que multiplica a s menos 1. Si aquí tuviera y igual a 2, tendría x menos x2 igual a h por s menos 2, y así sucesivamente. Y aquí se me va a ir generando los términos de acuerdo al grado del polinomio de Newton en diferencias divididas. Entonces, yo para recordarles, vamos a recordar el polinomio de Newton en diferencias divididas. Esto me iba a dar, tiene la siguiente forma. Este era el término primero, f de x0, más x menos x0, por la primera diferencia dividida, en este caso f de x0 entre x1, más tenía x menos x0 por x menos x1, esto que multiplicaba a la segunda diferencia dividida entre x0, x1 y x2, más, también podría tener, voy a ponerle acá, la tercera diferencia, el tercer término sería x menos x0, que multiplica a x menos x1, a x menos x2, y esto lo multiplicábamos por la tercera diferencia dividida, que era entre x0, x1, x2 y x3. Y esto yo lo podía generalizar hasta el último término. El último término iba a ser x menos x0, x menos x1, puntos, hasta x menos 1, n menos 1. Y esto multiplicado por la diferencia dividida de término n, es decir, de x0, de x1, hasta xn. Entonces, ustedes pueden fijarse que aquí necesito yo ya tengo mis puntos en términos de h y s. Aquí, por ejemplo, tengo x menos x0, que en este caso sería igual a hs. Esto sería ya igual a hs. Este término aquí sería hs, que multiplica a x menos x1, sería hs menos 1. Aquí tendría hs, h que multiplica a s menos 1, y aquí tendría a h de s menos 2, y así sucesivamente. Entonces yo ya puedo expresar mi polinomio de Newton en diferencias divididas en términos de las diferencias finitas hacia adelante. Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces si yo sé que x es igual a x0 más sh, y de aquí partimos, entonces yo puedo expresar mi polinomio en estos términos, ya considerando el nuevo cambio de variable de h y de s. Entonces yo puedo decir que el polinomio de grado n de Newton de x0 más sh va a ser igual al primer término, que no varía, más x menos x0, que ahora ya es hs, que multiplica por la primera diferencia dividida entre x0 y x1, más, al multiplicar hs por hs menos 1, obviamente esto me va a quedar con h cuadrado, que multiplica a s por s menos 1,
y esto por la segunda diferencia dividida, es decir, por x de x0, x1 y x2, ¿sí? Más la tercera diferencia dividida, que la voy a poner en la siguiente línea, que sería, aquí me va a dar h al cubo por s menos 1 y por s menos 2, ¿sí? Por la la tercera diferencia dividida entre f de x0, x0, x1, x2 y x3. Y más sería puntos suspensivos, más hasta el último término. El último término sería, y aquí la puedo generalizar. Bueno, aquí le ponemos directamente, aquí es la continuación. Entonces sería ya el último término, ¿no? H, aquí generalizando a la n, que multiplica a s, s menos 1, s menos 2, y esto vamos a multiplicarlo por el último s menos n menos 1, y esto multiplicado por el último diferencia dividida, es decir, de orden n, x0, x1, hasta xn. Y ahora sí, ya tendríamos nuestro polinomio en términos de h y s. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que ustedes pueden fijarse que tengo aquí h y s. Yo ya aquí ya lo puedo considerar mi polinomio. Pero yo todavía puedo hacer algo más. Porque ustedes se dan cuenta que todavía no tengo el operador de diferencias finitas hacia adelante. Entonces yo voy a encontrar, ahora sí, el término que me falta, haciendo una relación entre la primera diferencia dividida, la segunda diferencia dividida, la tercera diferencia dividida y la diferencia dividida de orden n. Y esto lo vamos nosotros a reemplazar con el operador lineal de diferencia finita hacia adelante. Entonces yo voy a partir, por ejemplo, digo que mi primera diferencia finita hacia adelante en f de x va a ser igual a f de x más h menos f de x. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que yo voy a hacer la relación para que aquí, en este caso, en donde están las diferencias divididas, reemplazarla con el término de las diferencias finitas hacia adelante. Esta equivalencia la puedo representar gráficamente así. Si este es x, aquí va a estar x más h, es decir, x, el siguiente. Si es que este es 1, este va a ser 2, y este va a ser h. Entonces este de aquí sería x más h. Este x más h, por ejemplo, lo puedo encontrar aquí, y esta será f de x más h, y aquí será, por ejemplo, f de x. Entonces, esta diferencia que existe entre f de x más h y f de x es la que conocemos como diferencia finita hacia adelante, y es lo que nos va a servir. No se olviden, por favor, de anotar este polinomio, que es el que me va a servir después para poderle insertar o cambiar los términos de las diferencias divididas por los términos de las diferencias finitas hacia adelante. Entonces, vamos a empezar a calcular las diferencias finitas hacia adelante. Entonces yo parto de que mi operador lineal de diferencias finitas hacia adelante de f de x, ya vimos que esto es igual a f de x más h menos f de x. Ahora, esta la voy a conocer como la primera diferencia finita hacia adelante, y va a estar quitada como aquí a la 1, que no se la pone porque está de manera implícita. Pero vamos a calcular la segunda, es decir, voy a etiquetarla como la segunda diferencia finita hacia adelante de f de x, que en este caso yo le puedo decir que es lo mismo que tener la primera diferencia finita hacia adelante de la primera diferencia finita hacia adelante de f de x, y así podríamos hacer para todos. ¿Sí? Entonces aquí, esto obviamente me va a ser igual
a la diferencia finita delante de todo lo que aquí tenemos. En este caso ya tengo resuelto la primera parte. Esto sería f de x más h menos f de x. Y esto me va a dar igual a la primera diferencia finita de x más h menos la primera diferencia finita hacia adelante de f de x. Esto voy a resolverlo. Obviamente aquí tengo x más h y aquí tengo x. Entonces hay que reemplazar lo que vale x más h en x. Y esto me daría igual a f de x más h menos f de x más h. Esta sería la primera parte. Y vamos con la segunda. La segunda me daría menos f de x más h más f de x. Entonces, quiere decir que la segunda diferencia finita hacia adelante de f de x va a ser igual a f de x más 2h menos 2 veces f de x más h y más f de x. Entonces ya tengo, esta será mi segunda y esta será mi primera. Y esto es lo que me va a servir para poder encontrar la tabla de diferencias finitas. ¿Sí? Esta sería la segunda. Y así podría ya calcular las siguientes. Podríamos generalizar con las siguientes. ¿Qué digo cuando digo generalizar? Yo podría encontrar la diferencia finita hacia adelante de orden i, de f de x. Esto podría encontrar entonces la diferencia finita hacia adelante de la diferencia finita hacia adelante de i menos 1 de f de x, y así lo podríamos encontrar. Entonces, con estos términos, yo ya podría entonces empezar a reemplazar en el polinomio que acabamos de ver, pero todavía me falta uno. Ahora me falta hacer la relación que existe entre la diferencia finita hacia adelante de f de x con las diferencias divididas, como x0. En este caso, esta es la primera diferencia dividida versus la primera diferencia finita. Esta relación todavía me falta poderla encontrar. A ver cómo la puedo encontrar. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, por ejemplo, si partimos de este concepto de que la primera diferencia definida de f de x es igual a f de x más h menos f de x, he tomado la primera diferencia definida hacia adelante como patrón. Y si, por ejemplo, le tomamos x como x sub 0, haciendo x igual a x sub 0, entonces yo tendría aquí que la primera diferencia finita hacia adelante de x sub 0 va a ser igual a f de x sub 0 más h, esto menos f de x sub 0. Pero este valor de x0 más h efectivamente es igual a x1. Entonces ya tendría que la primera diferencia finita hacia adelante en x.x0 es igual a f de x1 menos f de x0. Y yo voy a recordar cuánto me valía la primera diferencia dividida en el punto 0. Esto era igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Me doy cuenta que esto, en este caso, es h. Y aquí yo ya tendría una equivalencia para poder hacer una relación entre la primera diferencia dividida y la primera diferencia finita. Fíjense que en el numerador, aquí tengo f de x1 aquí tengo f de x1 sobre h en este caso, y acá tengo f de x1, f de h. Entonces ya tengo la relación. Entonces yo podría decir que la primera diferencia dividida finita hacia adelante en el punto x0 efectivamente va a ser igual. Si aquí despejo, por ejemplo, f de x1 menos f de x0, me quedaría aquí h que multiplica a f de x0 o x1. O también podría decir que f de x0 de x1, la primera diferencia finita, va a ser igual a 1 sobre h de la primera diferencia finita.
en el punto f de x0. Entonces ya tengo mi primera igualdad. Y esta igualdad ya la podría reemplazar en el polinomio aquí. Aquí ya podría decir aquí, en este caso aquí ya podría decir que esto es igual a 1 sobre h por la primera diferencia finita. Entonces aquí, como está aquí 1 sobre h, ya se me iría h. Ahora voy a encontrar la segunda diferencia finita y relacionarla con la segunda diferencia dividida. Ya tengo lo que me valió. Vamos a encontrar ahora sí la segunda diferencia, la relación que existe entre la segunda diferencia dividida con la segunda diferencia finita. Entonces, yo ya supe, por ejemplo, que mi segunda diferencia finita de f de x, esto es igual a f de x más 2h menos 2 veces f de x más h más f de x. Ahora, si yo aquí recuerdo cómo tenía la segunda diferencia dividida, la segunda diferencia dividida efectivamente estaba en términos entre la anterior y la anterior, en términos de la primera diferencia dividida. En este caso sería f de x1 y f de x2, y esto va a ser igual. Vamos acá abajo el igual. Ustedes recordarán que esta segunda diferencia dividida está en términos de las primeras diferencias divididas, que yo para poder demostrar y hacer una relación con la diferencia finita, yo le voy a decir que esto va a ser igual. Voy a desplazar todos los valores. Esto sería f de x2 menos f de x1, todo esto para x2 menos x1, esto menos f de x1 menos f de x0, esto para x1 menos x0, todo esto sobre x2 menos x0. Efectivamente, ahora me doy cuenta, me puedo dar cuenta que aquí este valor es h, este valor también es h, y este valor es 2h. Eso quiere decir entonces que yo puedo decir que mi segunda diferencia dividida en x0, x1 y x2 sería igual, ya aquí sería f de x2 menos f de x1 menos f de x1 sería menos 2 veces f de x1 más f de x0. Todo esto sobre, bajando los términos en h al denominador, tendría 2h al cuadrado. Esto en el término de la segunda diferencia dividida. Ahora muy bien, acá, si yo hago lo mismo, ahora voy a tener en términos de x0, yo digo que la segunda diferencia finita en el punto x0 va a ser igual a f de x0 más 2h menos 2 f de x0 más h más f de x0. Ahora, este término, para que podernos darnos cuenta, este término efectivamente, si yo parto del x0 y me recorro dos espacios en h, esto va a ser igual a f de x2, este va a ser x1 y aquí con el x0 me voy a quedar. Entonces eso me va a permitir de alguna forma decir que en la segunda diferencia finita va a ser igual efectivamente a f de x2 menos 2 f de x1 más f de x0. Y ahora sí me doy cuenta que este es lo mismo que tengo acá en el numerador con lo mismo que tengo en la diferencia finita.
Entonces yo podría decir, entonces aquí ya puedo decir que si es que yo este término lo llevo acá tendré una igualdad. Entonces yo puedo decir efectivamente que la segunda diferencia, o también podría decir que la segunda diferencia dividida entre x0, x1 y x2 va a ser igual a 1 sobre 2h al cuadrado. En realidad este es 2 factorial, ya vamos a verlo, por la segunda diferencia finita en el punto x0. O también esto es lo mismo que tener que la segunda diferencia finita sería igual a 2 factorial por h al cuadrado por la segunda diferencia dividida entre x0, x1 y x2. Ya tendría la segunda equivalencia, y esta equivalencia de aquí, la que acabé de encontrar, yo podría irla ya a reemplazar, es decir, esta equivalencia yo ya la puedo ir a reemplazar en el polinomio que ya estaba en términos de h, es decir, aquí, esto ya puedo reemplazarlo aquí, y como está con h cuadrado, entonces h cuadrado seguramente se me va a ir, se me va a eliminar. Entonces, yo ya puedo entonces tener, ya tengo la segunda, y con esto entonces yo podría generalizar, poder encontrar la relación que existe entre la tercera diferencia dividida con la tercera diferencia finita. Entonces yo puedo tener que, generalizando, que la diferencia dividida de orden n a x a la n va a ser igual, por inducción, sería 1 sobre n factorial por h a la n de la diferencia finita de orden n de f de x0. Fíjense que estamos siempre en términos de x0. Entonces con esto yo ya puedo irme a reemplazar mi polinomio con estos términos. Entonces yo voy a volverme a mi polinomio, voy a tomar otro color de mi marcador para poder diferenciar. Por ejemplo, voy a tomar, tomemos el verde, por ejemplo, para poder diferenciarlos. Entonces, nosotros ya encontramos que este valor, este era igual a 1 sobre h, primera diferencia finita en el punto x0. Esto era igual a 1 sobre 2 factorial h al cuadrado de la segunda diferencia finita en el punto x0. Y seguramente este valor va a ser igual a 1 sobre 3 factorial por h al cubo por la tercera diferencia finita hacia adelante en el punto f de x0. Y este valor de aquí, perdón, este va a ser igual a 1 sobre n factorial por h a la n de la diferencia finita de orden n en el punto f de x0. Entonces con esto, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo h, con h se me van a ir y solo va a quedar s, y el término de las diferencias finitas hacia adelante. Acá tengo h cuadrado, aquí también se me va a ir h cuadrado, y me voy a quedar con 1 sobre 2 factorial por la segunda diferencia finita. Aquí también me va a quedar, aquí seguramente va a quedarme h al cubo, se me va con h cubo, solo me queda sobre 1 sobre 3, por s menos 1, por s menos 2, por la tercera diferencia finita hacia adelante. Entonces esto vamos a tratar de verlo en las siguientes páginas. Ya con ese criterio, entonces yo puedo decir
Efectivamente, que mi polinomio de Newton ya finalizando en x más sh va a ser igual a f de x0, eso no había que cambiarlo en nada, más, como ya se eliminó h, y voy a poner en términos de las diferencias finitas, esto me quedará s, por la primera diferencia finita hacia adelante en el punto f de x0, más, la siguiente sería s por s menos 1 sobre 2 factorial, que multiplica a la segunda diferencia finita hacia adelante en el punto de f de x0. Aquí tendría la siguiente, tendría s por s menos 1 por s menos 2, esto para 3 factorial por la tercera diferencia finita hacia adelante en el punto f de x0, más, esto puedo generalizarlo, más, aquí tendría por ejemplo s que multiplica a s menos 1, s menos 2, puntos, hasta s menos n menos 1, esto por la diferencia finita hacia adelante de orden n en el punto f de x0, todo esto para, en este caso, n factorial. Y este es el polinomio de Newton en diferencias finitas hacia adelante, haciendo algunas consideraciones. Primero, nosotros estamos haciendo este análisis en el punto f de x0. Si ustedes se dan cuenta, es el f de x0. Ese mismo análisis podríamos hacerlo cuando encontremos el polinomio de Newton en x1. Entonces habría que cambiarle aquí x1, sería aquí x1. Todas las variables que están en x0 tendrías que cambiarlas por x1, así mismo para x2. Y tendríamos el polinomio de Newton en términos de las diferencias divididas. Ahora, las diferencias divididas en realidad parten de nuestra tabla de valores entre x0, x1, x2, x3, por ejemplo, f de x0, f de x1, f de x2, por ejemplo, f de x3. Entonces, la primera diferencia finita en el punto f de x, aquí simplemente vamos a hacer lo que ya sabemos. Lo que ya sabíamos, que aquí, la primera diferencia finita hacia adelante, por ejemplo, en el punto f de x0, va a ser a f de x1 menos f de x0. Y ya tendríamos la primera diferencia finita, es decir, tendríamos este valor. Aquí podríamos tener la primera diferencia dividida en el punto x1. Aquí tendríamos f de x2 menos f de x1. Es decir, solamente las diferencias. Aquí podría tener la diferencia finita hacia adelante en el punto x2, que sería f de x3 menos f de x2, y así sucesivamente. Y esta sería la primera diferencia dividida, que esta es la forma mucho más fácil de encontrarla, aunque también podemos encontrarla a través de la tabla de diferencias divididas, y si usamos eso deberíamos multiplicar por h, la segunda por h al cuadrado sobre, 2 por h al cuadrado, la tercera por 3 por h al cubo y así sucesivamente. En este caso, si me dicen que tengo que encontrar la segunda diferencia finita hacia adelante en el punto f de x0, aquí podríamos encontrar la segunda diferencia en el punto x0, que vendría a ser en cambio la diferencia que existe entre la primera diferencia finita en el punto x1 menos la primera diferencia finita en el punto x0, y ya tendría la segunda. Y aquí también podría encontrar la segunda diferencia finita hacia adelante en el punto f de x1, que en este caso sería la primera diferencia finita en el punto x2 menos la primera diferencia finita hacia adelante de x1, y así sucesivamente. Y también podríamos encontrar la tercera, que sería en cambio aquí la diferencia, si encontramos la tercera diferencia finita en el punto f de x0, esta va a ser igual a la diferencia que existe entre la segunda diferencia finita en el punto f de x0 menos la segunda diferencia finita, bueno, aquí sería 1, perdón, aquí es 1,
menos la primera diferencia finita segunda en el punto x0. Aquí sería 1. Menos le pongo aquí porque ya no me da el espacio. Y tendríamos la tercera. Y así podríamos encontrar la tercera en el punto f de x1 y así sucesivamente. Entonces aquí ya tengo los términos que me van a permitir encontrar el polinomio. Fíjense, si aquí tengo por ejemplo que hacer un polinomio de grado 3, entonces solo tomaré de orden 2 por ejemplo. Solo tomaría estos. Y aquí necesitaría f de x, que sería este, que habría que reemplazarlo por todo esto. Y acá tendríamos este término, que había que reemplazarlo aquí, y había encontrado el polinomio. No nos olvidemos nosotros que yo parto siempre de esta igualdad, de x igual a x0 más h, sh. Yo podría encontrar s directamente haciendo la relación que existe entre x menos x0 sobre h. Ustedes saben que h lo encuentro en la diferencia entre el punto x1, entre x1 y x2. Aquí está h, y yo podría encontrar s. Teniendo s, lo reemplazo en mi polinomio, y habré encontrado mi polinomio de Newton en diferencias finitas hacia adelante, y con ese polinomio puedo extrapolar. ¿Sí? También yo voy a hacer referencia, si quiero encontrar la tabla de diferencias finitas hacia adelante, a través de la tabla de diferencias divididas. Entonces rápidamente yo puedo indicarles que la tabla de diferencias divididas, ustedes recordarán que tengo aquí los dos puntos entre x y f de x. Aquí tendría x0, aquí tendría f de x1, aquí tendría x1, perdón, aquí es x0, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, y cuando encontraba la primera diferencia dividida, ustedes recordarán que aquí encontrábamos entre el punto x0 y x1, que era igual a f de x1 menos f de x0 para x1 menos x0. Y aquí encontrábamos el punto de la primera diferencia dividida entre x1 y x2, y así sucesivamente. Luego encontrábamos la segunda. Aquí encontrábamos que la segunda era f de x0, f de x1 y x2, que era igual a la siguiente de anterior, que la primera diferencia dividida entre x1 y x2, menos por la diferencia dividida entre x0 y x1. Esto dividido para x2 menos x1. Y así sucesivamente. Y también podíamos encontrar la tercera. Si ya encontramos los datos ya calculados de un ejercicio práctico, entonces si yo quiero transportar de esta tabla a las diferencias finitas hacia adelante, lo que tengo que hacer es que este primer valor que encuentro aquí, multiplicarle por h. Y habré encontrado la tabla de diferencias finitas. Acá me tocaría multiplicarle por 2 factorial h al cuadrado. Aquí le multiplicamos por este término. Acá también no se olviden que también tengo que multiplicar si es que quiero partir de esta tabla de diferencias divididas para encontrar las diferencias finitas. La tercera obviamente tendría que multiplicarle por 3 factorial por h al cubo. Y así sucesivamente. Si tengo por ejemplo la cuarta, habrá que multiplicarle por 4 factorial por h a la cuarta, y habré encontrado con estas multiplicaciones la tabla de diferencias finitas hacia adelante, es decir, esto. Pero como ustedes pueden ver, es mucho más fácil encontrar la tabla de diferencias finitas simplemente haciendo la diferencia entre el punto siguiente y el anterior. Bien, entonces con eso hemos terminado y hemos demostrado cómo podemos encontrar el polinomio de Newton a través de las diferencias finitas hacia adelante. Finalmente les comento que también hay el método para poder encontrar el polinomio de Newton de diferencias finitas, pero hacia atrás, que es la misma metodología, pero ya estamos viendo, eso vamos a ver en un próximo video. Muchas gracias.